Te- el día de hoy ya es la penúltima sesión de esta materia. El día de hoy toca sobre asuntos legales del marketing internacional para cerrar el día de mañana con asuntos económicos del marketing internacional. Vaya, en el transcurso de estas semanas hemos desde definido qué es marketing internacional hasta ver diferentes tópicos. Han investigado mucho de países al menos y creo que ya no se van conforme lo mismo, vaya. O ya no piensan igual de esos países, vaya. Con lo que noté ayer, se dieron cuenta que las noticias vuelan para todos exactamente igual, ¿no? En donde tú piensas que solamente México se critica a sí mismo y resulta de ser que los noticieros también le tunden a los demás países, ¿sí? A lo que me di cuenta, ¿sí? La mayoría puso sobre sus países algunas críticas bastante fuertes. Por ahí tú hiciste, José, creo que el de Tailandia, ¿no? No, Eh, ¿Quién hizo el de Tailandia de ustedes? Porque me acuerdo que fue bastante duro la crítica. No, entonces no fueron ninguno de ustedes. Bueno, entonces, el que haya... creo que fue entonces Roberto. Bueno, el de Tailandia estuvo bastante duro. Colombia, que hizo Colombia, tiene datos erróneos, pero quitando eso, la mayoría estuvo bastante bien. Bolivia también fue algo duro su crítica, vaya. No hubo nadie que se salvara. Pero el punto es empezar a analizar y tener y no verlo desde el punto trágico, porque si viéramos desde el punto trágico no invertiríamos en ningún lugar, ¿sí? Ver los contrastes políticos para ver a qué nos atenemos al lugar a donde vamos, no para que veamos a lo más negativo nada más. ¿Ok? El día de hoy, como les comenté, son aspectos legales. Te doy uso de la voz, José, para que puedas explicarnos lo que has conseguido sobre propiedad intelectual. mira, profe, Sí se ve, nomás, si quieres es más chico, esa de vista mini de, bueno, no tan chico, pero sí, así está bien, así está bien, ajá, ¿usted ya se mira? no, ya está en presentación. Buenos días, ahí me tocó protección intelectual, pues soy José Alberto Ruiz. Vamos a empezar. ¿Qué es la propiedad intelectual? Se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres, imágenes utilizados en el comercio. O sea que cualquier creación de todos nosotros que surja, pues obra de la mente y tiene que ser protegida. Y es una propiedad intelectual. La propiedad intelectual en México, en nuestro país, la propiedad intelectual se divide en dos: derechos de autor, obras literarias, música, artísticas y fotográficas, entre otras, y la propiedad industrial, invenciones y registros. El registro te da derecho al uso exclusivo en territorio nacional por 10 años, ya que distingue tus productos o servicios de otros existentes en el mercado. O sea, que cada vez que uno registre su invento o haga una innovación a un invento ya existente, lo registras y tienes el derecho aquí en territorio nacional por 10 años y por durante ese tiempo puedes cobrar regalías, ¿no? Porque tú prestes tu creación a una industria grande o a un artista que quiera cantar una canción que hayas inventado. En derecho de autor, sí. De las figuras jurídicas que protege el INPI son la patente, el producto o proceso que demuestra ser nuevo a nivel internacional; modelo de utilidad, aquellas modificaciones que son realizadas a inventos, herramientas y maquinarias ya que existen para mejorar su desempeño; y diseños industriales,
como son el modelo industrial, dibujo industrial, la marca de aviso comercial, el nombre comercial y la denominación de origen. Aquí podemos encontrar un ejemplo que es fácil, que serían las farmacias similares, que cuando la patente ya vence, pues ellos ya hacen uso de la Papeles. fórmula química, ¿no?, que se inventó, y hay otras farmacias que son como, yo conozco una que se llama Farmacia Roma, que vende medicina de patente y es más cara. Mm, las formas especializadas también. Ajá. Ujú. Y el INPI se rige bajo tres características de los derechos de propiedad intelectual: exclusividad, en donde el titular es el único autorizado para explotar comercialmente lo que ha protegido; territorialidad, que son los derechos otorgados dentro del territorio nacional y son independientes a los otorgados en otros países; y temporalidad, es el tiempo estipulado durante el cual se puede explotar comercialmente lo protegido. Entonces esto es lo que protege, ¿no?, los derechos intelectuales del INPI, que sea Excelente. exclusivo en el territorio nacional y el tiempo que le otorgue, el cual también lo puedes renovar por otros 10 años si quieres, solo Mm, algunos. Y sí, sí, aquí sí. están las opciones para realizar tu trámite en línea. Tienes que obtener tu fiel como persona física, registrarte para obtener un usuario y contraseña, capturar la solicitud, adjuntar los anexos correspondientes en formato PDF, realizar el pago en ventanilla bancaria o por transferencia, firma con tu FIL, descargar el acuse electrónico, consulta periódicamente el Marcanet para conocer tu estatus de tu expediente, espera la respuesta del instituto, ya que puede ser notificado a través de un tablero electrónico en marca en línea. El fiel es como es como un de este código de barras Ujú. para tu firma electrónica que se De, obtiene en el SAT. de tres renglones. Aquí es cómo tener tu fiel. Pues se programa una cita en la oficina del SAT de tu preferencia. Acude a tu cita con los requisitos señalados, registra tus datos biométricos, recibe tu certificado de firma y firma del acuse de generación de firma. La firma electrónica avanzada es un conjunto de datos que se adjuntan en un mensaje electrónico cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como un autor legítimo de este, como si se tratara de tu propia firma. Eso es lo que es. Aquí está un ejemplo en la foto de la firma que puede ser un FIL, que es un sello único. A ver. Esto es parecido como el WhatsApp. Si inicias tu WhatsApp en línea, te aparece un código igual de que te identifica de que tú eres el que está abriendo, El código QR. ajá, Ujú. de que tú eres, y ya pues te abre tu propia página, ¿no? Me siento que me estoy desviando un poquito del tema, pero Sí, no, aprovechando que ya, algo lo así parecido a eso. tocaste, aprovechando que ya tocaste lo de la fiel, ¿quién de ustedes en realidad es nuevo esto de la fiel? O sea, levante la mano, por favor, o ayúdeme haciendo una expresión de yo para que se me digan, oye, para mí es nuevo este tema, el de la firma electrónica avanzada. Perfecto. Ujú. Y existe Perfecto. otro registro que es el presencial, que se llena la solicitud, adjunta Ujú. los anexos correspondientes, realizas el pago, acude a las oficinas para recibir solicitudes y promociones, presenta la solicitud y anexos, guardas el recibo, consultas periódicamente en Marcanet y esperas la respuesta del instituto, ya que Ujú. puede ser notificado a tu domicilio. Ok. Y a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial, así
como lo indicas en la solicitud. Esa es la manera presencial para registrar tu obra de arte o invención a un producto ya hecho por ti. Y ya es todo, profe. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias por compartir, José. Te voy a hacer una fe de ratas nada más. Marcanet es la plataforma para registrar marcas. Cuando estás hablando de propiedad intelectual como patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, lo haces directamente en la página del INPI. ¿Sí? Marcanet es del INPI, de hecho, pero es exclusivamente para el seguimiento de marcas. ¿Ok? Esa es una fe de ratas y aprovechando que tocaste el tema de la fiel, nada más un acotamiento. La fiel, hagan de cuenta que es una serie de archivitos que te dan, que te recomiendo que nunca, nunca se lo des a alguien más, a menos de que sea estrictamente necesario. Una persona con tu fiel, es como dar tu tarjeta de crédito, el reverso de los numeritos que salen en tu tarjeta, a ese nivel. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si alguien tiene tu fiel, puede hacer cualquier trámite que ante el SAT o con tu representatividad, vaya. Entonces, por ejemplo, para los que son nuevos en ese tema, protejan a fiel así con una memoria USB y que tengan otro respaldo en otra memoria USB y que nadie más lo use, a menos de que vean que es un trámite hiper mega importante en donde la otra persona necesite tu fiel. Ok, thank you. Thank you, José. Deja de compartir, please. En esencia, me digo, excelente, José. En muchos de los puntos ya me ahorraste el día hablando de la propiedad intelectual. Hay algunos temas, hay algunas láminas, si lo alcanzaron a leer, normalmente mando las láminas para los de sesión intermedia para que ya estén al día y ya sea más rápido a la hora de hablar. Pero si alguno de ustedes ya llegó a descargar las diapositivas, se dieron cuenta que hay un par de láminas que José ya tocó con la protección intelectual. ¿Sí? Y qué bueno que tocaste, que yo no había tocado sobre los derechos de autor. No es lo mismo protección intelectual que derechos de autor. Derechos de autor tiene que ver mucho con digamos, con esto es mío de alguna obra de arte. Normalmente tiene que ver derechos de autor con arte, ¿sí? Y tal como pasa con las farmacias, también lo hacen los artistas. Cuando pasan 20 años, que es a veces la vigencia de un derecho de autor, no sé si te has dado cuenta que hay artistas que refritean bien cañón las canciones, ¿sí? Y se vuelven incluso famosos con canciones de hace Los 20 covers, años. profe, ¿no? ¿Mande? Son como los covers. Sí, pero haz de cuenta que imagínate que ahorita empiezan a sacar, te aseguro que va a haber algún artista de esos de reggaetón que va a sacar su versión de reggaetón de Baby One More Time de Britney Spears, pensando que ya pasaron 20 años del 2000. Las canciones de José Alfredo, que ya Ujú. tienen varios años. Significa que cuando pasan más de 20 años se vuelve terreno de todos. Y al volverse terreno de todos, tú puedes lucrar con eso. Entonces, lo mismo pasa con las patentes, pasa con los modos de utilidad y pasa con las invenciones. Perdón, patentes, modos de utilidad, diseños industriales. La diferencia son los tiempos. Por ejemplo, manejabas las marcas, tienes toda la razón, son 10 años y tú puedes ir renovando. Ojo, no significa que tú el día de mañana dices, ya pasaron 10 años, Coca-Cola ya es mío. No, sino que te dan te dan un cierto plazo en de que tú puedas renovar tu marca de tal suerte de que sigas usándola mientras sigas pagando por el resto de tu vida, ¿vale? Entonces son como cada 10 años tienes que refrendar tu marca, en el caso del uso de una marca comercial. En el uso de una invención, no pueden ser 10 años porque el trámite es muchísimo más tardado. En una invención duras 20 años y un modelo de utilidad o un diseño industrial son 5 años los que te permiten, los que te protegen. Ok, ahorita tocamos eso, pero quería dejar esos acotamientos. Sí, perfecto, pero muy, muy bien, José. Entonces, caray. Ya. El día de hoy
hablamos sobre un poquito del marketing, del entorno legal internacional. Y no, ni yo soy abogado, ni ustedes tampoco, al menos no en esta carrera. Entonces va a ser desde un ámbito muy general. Cuando estamos hablando de comercio exterior o cuando estamos hablando de mandar un producto a algún lado, pueden existir disputas internacionales o de una disputa comercial, ¿sí? Puede existir algo que no esté de acuerdo José con lo que está pasando en otra parte en donde está comercializando. Imagínate que ya José de repente sí está mandando a Japón, pero algunas cláusulas no se están concretando como los pensaba José. Entonces, la pregunta es, ¿quién defiende a José? O por ejemplo, se lo vendió en ese momento Fer era japonés y se lo estaba vendiendo Fer y, y de alguna manera Fer tiene inconformidades. ¿Con quién acude Fer? ¿Sí? Porque estamos hablando de dos países, del comercio de dos países. Si José dice, pues me voy a mi territorio nacional, pues tal vez lo defiendan a nivel nacional, pero va a tocar un tema de relaciones exteriores que tal vez puedan meterse en problemas. Pues vaya, quiero comentarles que las disputas internacionales normalmente se llevan en una corte internacional o en una serie de cortes internacionales. La más popular es la de la Haya, ¿sí? Pero existen diferentes instancias o también las mismas cortes internacionales manejan diferentes tipos de disputas en donde a partir de eso hacen diferentes estrategias. Muy bien. La primera, la más común, es la disputa de compraventa de materias primas y mercancías, en donde si alguno de ellos falló con calidad, precio, pago, transporte, etcétera, pues órale, uno demanda al otro o ve, oye, cúmpleme esto, ta, ta, ta. ¿Sí qué pasó? Cuéntame. ¿Ibas a decir algo? Ah, perdón. Me fui con la finta. Ok. La segunda es disputas en distribución o representación e intermediación. Vaya, algunos de estos van a tener similitudes, pero la cosa es que dependiendo del tipo de disputa es normalmente a las instancias en donde llegan. ¿Ok? Luego están las de construcción. Imagínate tú que de repente estás haciendo, no sé, cuando estaban en el canal de Panamá, ¿sí? En el canal de Panamá había una cantidad de países participando y una cantidad de empresas transnacionales participando, en donde pues de alguna manera podía fallar cualquiera de ellos. Entonces, cualquier cosa o un desacuerdo podría ocasionar unos problemas mayúsculos. Entonces, cuando son contratos de construcción, ingeniería y de infraestructura, pues son otro tipo de disputa completamente, o sea, diferente. De hecho, se dice en la parte teórica que son los que son más tardados de todos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cantidades enormes de dinero y normalmente demasiados implicados. Muy bien, y me voy rapidito en esto porque les digo, son disputas. La disputa sobre propiedad intelectual, justo que tocaba José. Imagínate si José, con su invención, que comercializa con Fer, que está en Japón esta vez, ¿sí? De alguna manera, se empieza a cuestionar, ok, ¿es invención de José? ¿Tiene regalías Fer? ¿Tiene regalías José? ¿Cuándo puede usar Fer la marca o cuándo puede usar Fer algo? Entonces, imagínate que a lo mejor Fer le que empieza a reclamar a José, oye, pero es que tú me dejaste utilizarlo acá. Y José, pero es que no. Y empiezan a haber unas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, en propiedad intelectual, esta también sí ya la ubicamos muy bien. La autoridad internacional no es el Haya. El Haya, que es el que está así como checando mucho comercio exterior, sino que es WIPO, la Agencia Internacional de Propiedad Intelectual, el que está siempre regulando a estas dos partes, o a tres partes, dependiendo con quién comercialices, ¿sí? Sobrenombre de dominio, esa tal vez tú la llegaste a conocer, Fer, ¿sí? No sé si ustedes ubican cuando registran una página de internet que dicen www.miguelgutierrez.com, ¿ok?
y de repente otra persona empieza a utilizar el miguelgutierrez.com en sus publicidades, etcétera, etcétera. A lo mejor Adileno empieza a utilizar el miguelgutierrez.com, ¿sí? Y así como Miguel, y oye, pero ¿qué onda? Este es mi dominio, ¿qué onda? ¿Sí? Imagínate que Miguel es de Brasil y Adilén de Canadá, ¿sí? Dicen, oye, ¿con quién me puedo respaldar? En este caso existe la OMPI, que es también la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que también, de alguna manera, está también regulando a quién le pertenece qué dominio, ¿sí? De hecho, los dominios ahora también son parte de propiedad intelectual. De tal suerte de que tú puedes pagar por un dominio una cantidad exacerbada si tú lo ganaste desde... Más bien, si tú quieres un dominio que es muy popular y la otra persona te lo quiere vender, puede ser cantidades exacerbadas. No sé si han escuchado el caso de la página www.sexo.com. ¿Sí? El quien la ganó la puede vender al mejor postor. ¿Cuántas empresas de esas existen? Un montón, ¿sí? Imagínense tener un dominio como esos, o tener, por ejemplo, un dominio que todo el mundo quiera, alguna página, no sé, www.escuela.es. Órale, ¿cuántas escuelas no querrían tener ese dominio? Por así decirlo. Entonces, esto de los dominios se vuelven una especie de subasta, ¿sí? Cuando compras un dominio, incluso, no sé, yo lo he hecho a través de Google Domain. No sé con cuál la hicieron alguno de los que están haciendo registros. Pero, por ejemplo, en Google Domain, cuando tú buscas, te salen algunas páginas que te cuestan 400 pesos el puro dominio al año, y hay otras que te cuestan 1,500 al año el puro dominio. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Dependiendo también de la extensión por ejemplo, si es .com, si es .es, si es .net, o también el grado de popularidad del nombre de la página. Si más gente lo buscó, significa que es como una subasta. Muy bien. Entonces, imagínate que haya un reclamo alrededor de eso. Pues está cañón. Entonces, debe haber una organización que esté avalando eso. Cuando son joint ventures, empresas mixtas, ¿sí? En donde, por ejemplo, imagínate que Adilén y Miguel están haciendo tratos comerciales, pero Adilén no iba sola. Adilén iba con José, ¿sí? Para hacer algo en una joint venture, pensando, ya recuerden el concepto de las alianzas estratégicas de joint venture, y de alguna manera no queda a veces claro a qué le pertenece a Adilén como responsabilidad y qué le pertenece a José como responsabilidad. Entonces debe haber alguien o alguien que pueda regular en qué parte del contrato entraba uno y en qué parte del contrato entraba otro. Entra en una clasificación sola las marítimas pensando en el volumen de compra. En este caso tienen su propia asociación arbitraria que está en Londres o Nueva York y tiene que ver mucho sobre todo lo que tenga que ver con el traslado de la mercancía. No tiene que ver tanto de las partes, sino más bien de alguna de las partes con el traslado. Por ejemplo, si de repente a Carmina, que se le ocurría mandarle a Miguel productos y en el transcurso hubo alguna falla de alguna de las partes, ya sea de Carmina o ya bien sea de la fletera o de la naviera, pues en este caso existe una disputa ahí, ¿no? Donde, por ejemplo, Carmina puede demandar a la fletera por a lo mejor hacer mal uso del manejo de la mercancía, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es otro tipo de disputa. Las que los afectan los bancos, o más bien disputas que afectan a bancos, son cuando tienen que ver autoridades como un banco que tienen altas cantidades de dinero, se tienen que manejar aparte. Y cuando afectan a los estados. Por ejemplo, cuando son disputas que todo un estado puede llegar a perder. Que a lo mejor hizo alguna regulación del estado que no era justa, que no estaba en un contrato internacional, se pueden ir a cortes internacionales, ¿sí? Pensando que a lo mejor el estado de Colima empieza a poner aranceles a lo loco a nivel estatal y no a nivel federal, ¿sí? Que empiecen a hacer cosas y que empiecen a romper contratos que ya tenían entre empresas internacionales,
pues vaya, la empresa que le manda a la empresa mexicana puede llegar a demandar al Estado, no a demandar a la otra persona que no cumple el contrato porque sabe que no fue culpa de la otra persona, sino por el mismo Estado. Vaya, entonces estamos hablando de que esto, o más bien, el comercio internacional es más grande incluso que los estados o que los municipios. Muy bien, hablando de que existe una entidad internacional que las regula. Muy bien, y este término que también lo utilizan mucho en comercio exterior, muy nuevo para muchos de ustedes, y me gustaría que me ayudaran en la lectura para ver. Adilén, ¿me ayudas en la lectura? Lo miro. Ok, ¿no ves? Así, ya le hice zoom. Eso. Son términos de 3 letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes en un contrato de compraventa internacional de mercaderías acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para aclarar los costos de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. ¿Les digo? Hasta ahí. Okay. Gracias, de hecho justo te voy a parar hasta ahí. Muy bien, entonces Incoterms, los Incoterms son los, si vayamos por la definición directa, son los términos, dice terms, términos de cómo llega una mercancía, de income terms, ¿sí? En donde a través de 3 letras te van a decir qué condiciones tiene un embarque o un transporte terrestre o un transporte aéreo, ¿sí? De un lugar, o más bien, de un cliente a otro. Por ejemplo, ustedes lo han ubicado como clientes cuando les dice si un producto ya tiene el costo de envío pagado, cuando se le llama free shipping, ¿sí? Por ejemplo, ustedes lo ubican esos términos, ¿no? El free shipping, que es cuando te envían de Mercado Libre y ya está pagado todo, ¿no? Nada más llegas y lo recibes, ¿sí? O cuando no está pagado todo y tú tienes que pagar el envío, ¿sí? O cuando tú tienes que hacer un poco más. Vaya, en el mercado internacional o en el comercio exterior se vuelve un poco más complejo que eso. ¿Qué tan más complejo que eso? Esto más complejo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de 3 letras o hablamos de diferentes condiciones de letras de los Incoterms, hablamos de 3, 6, 9, 12 tipos de Incoterms diferentes, ¿sí? En donde vamos del que incluye menos al que incluye más, en donde el EXW, que es el exchange, ¿sí? El que es el exchange, de alguna manera u otra, es es el que menos incluye porque prácticamente se hace responsable la empresa, ¿sí? Se hace prácticamente responsable la empresa que recibe de todos los costos. Y si hablamos del DDP, ¿sí? El DDP es prácticamente la empresa que manda se va a hacer responsable de todos los costos, ¿sí? Entonces estamos hablando de de una empresa que manda y de una empresa que recibe, ¿sí? Y depende del grado de involucramiento de la empresa que manda, ¿sí? Es el Incoterm que estaría teniendo cada uno. ¿Y por qué es importante nombrar el Incoterm? Porque eso se hace, de eso se registra desde la hoja o desde el convenio de términos de entre una empresa y otra. Vaya, estamos hablando de que cuando se hacen embarques o cuando se hacen transportes de grandes cantidades de mercancía, siempre hay un contrato de por medio. Siempre debe haber un contrato. Y en el contrato normalmente mencionas el Incoterm para evitar disputas internacionales.
o sea, digamos, si tú dejas bien en claro qué Incoterm fue y respondes al Incoterm, no deberías tener la mayoría de los problemas internacionales que normalmente existen. Vaya, esta es una manera de disminuir brutalmente las broncas. ¿Y qué es cada uno? Bueno, aquí están las lecturas en las 7, 8, 9 y 10. Por ejemplo, el primero es el Ex-Work, perdón, hablaba de Exchange, en donde el primero es prácticamente todos los gastos son por parte de la persona que recibe. Imagínate, normalmente en estos se utilizan cuando la empresa que manda es muy nueva y no puede solventar muchos costos. Ok, en ese momento el otro, por ejemplo, una empresa mucho más grande dice, está bien, mándamelo. Yo pago prácticamente todo. O cuando tienes un diferenciador tan enorme que la otra persona o que el comprador quiere que te evites cualquier cosa. Prácticamente podría ser, o sea, prácticamente tú o sea, tú nada más haces el sacarlo y él se encarga de hacer lo demás. Y como les iba diciendo, vamos poco a poco en las lecturas encontrando más compromisos por parte del vendedor. Digo, aquí el siguiente es Free Carrier. ¿Me ayudas, Roberto, con la lectura? Clic. ¿No? Ok. Ah, ¿es el de Free Carrier? Yes. Ok. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen, que pueden ser los locales de un transitario, una estación ferroviaria. Este transportista se hace cargo de los costos hasta de la mercancía, hasta que la mercancía esté situada, perdón, en ese punto conveniente. La regla es Incoterm FCA. Incoterms. Ajá. Se puede utilizar con cualquier tipo de transporte aéreo, ferroviario, por carretera y en contenedores, en transporte multimocional. ¿Ok? Multimodal. Está bien, no te preocupes, no te preocupes. Estos son términos nuevos para ti. Ok, multimodal. O sea, bueno, en este caso que puede ser por barco, puede ser por tren, puede ser por carretera, puede ser por avión. En pocas palabras. Y aquí, por ejemplo, si aquí como se le van leyendo las diapositivas, te vas en la 7, ves la diapositiva 7, que es Free Carrier, y dices, ¿en dónde está el FCA? En este caso, está en el segundo renglón. Perfecto. Entonces, ¿qué incluye? Carga el camión, ahí sí ya se compromete la empresa que manda a cargártelo en el avión. Pagar las tasas de exportación sí se compromete. Y transporte al puerto de origen. Eso es lo que se compromete. En lo demás, tú te haces bolas. ¿Ok? ¿Ok? El que sigue se llama Free Alongside Ship, que es exclusivo para barcos o para transporte en barcos, en donde dice, ok, aparte de esos tres, te incluyo la descarga en el camión en el puerto de origen. Vaya, yo ya llego con mi camión o llego con mi barco y te lo descargo en el puerto, pero ya tú te haces cargo de cualquier costo por embarque, de cualquier transporte a tu destino, ya el resto es por tu cuenta. Free. También, bueno, y luego sigue el Free On Board, ¿sí? Que te incluye los gastos por embarque. Bueno, y no quiero irme así sucesivamente, de tal suerte de que ya de alguna manera vas encontrando cada vez más compromiso por parte del que manda hasta llegar al último, Delivery Duty Paid. ¿Sí? Este es, a pesar de que es el que más cómodo para el usuario final, no es tan normal como otros que están aquí.
En donde aquí en el Delivery Duty Pay todo está pagado. O sea, ya está pagado que el embarque del puerto de origen, ya está los cargos por el desembarque, ya está el transporte al destino, ya está pagado el seguro, el paso de aduana y los impuestos de importación. ¿Sí? Para irme en corto, entonces, cuando llegas a esos tratos, por ejemplo, si Carmina llega a tener un trato con Roberto, en donde estás en un Delivery Duty Paid, Carmina puede sentirse tranquila de que toda la bronca de mandarlo y hasta que llegue hasta la puerta de su casa, si quiere, Carmina, está solventado por Roberto. ¿Sí? Y si fuera por el otro lado, si fuera desde un ex-works, Carmina tendría que preocuparse por prácticamente todo. Roberto nada más pone la mercancía, prácticamente la saca de su lugar, así va, aquí está. ¿Qué va a hacer con él? Entonces Carmina, desde el inicio. Ventajas y desventajas. Entre más compromiso tiene el que manda el producto, obviamente lo va agregando a su factura. ¿Sí? De alguna manera tendría que ser cada vez más caro. Entonces, a lo mejor, si Carmina tiene poca infraestructura para poder recibir el producto, o sea, si que su empresa no tenga camiones o no tenga o no tenga la capital suficiente para el barco, para pagar los seguros, etcétera, tal vez es el más conveniente es DDP. Pero si Carmina tiene una infraestructura importante, obviamente el que le va a convenir es el que menos comprometa al otro, porque el otro, pues, de alguna manera, le va a tener que dar un mejor precio. ¿Ok? Entonces, así yo podría medir a grandes rasgos los 13, todos los Incoterms que hay ahorita en el 2020. ¿Sí? Entonces, ahorita me voy a sacar esto, se vuelven a meter, ¿vale? ¿Sí? Pero quiero que en esencia recuerden eso, porque a lo mejor puede haber como muchos términos que para ustedes y para mí también, de alguna manera, no estemos tan acostumbrados porque no hemos mandado muchas mercancías, pero que sí es importante tenerlos en cuenta a la hora de hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Ok, y justo empezando la sesión que viene ahorita, hablamos de lo que haya faltado de José de explicar sobre propiedad intelectual.